Muchas gracias. Gracias por compartir tan bellas alabanzas al Señor. Buenas, hermanos, un placer estar con ustedes y ustedes, hermanos, ahí en Facebook. Hoy día tenemos un mensaje, es sobre la Navidad. Y lo curioso que he tomado el evangelio que menos se toma para la Navidad. El evangelio que más se toma para la Navidad, estadísticamente hablando, es Lucas. Más que Mateo, más que todo, porque Lucas incluye pues Zacarías, incluye Juan el Bautista, incluye Elizabeth, incluye muchas cosas que los otros evangelios no incluyen. Marcos de frente se va. No, Marcos no incluye nada ni nada por el estilo, pero es algo increíble. Pero para mí es Navidad, lo aprendí el primer evangelio que leí y que me enamoré y digamos fue parte de mi vida los primeros años hasta ahora, ¿no? Yo tengo más o menos, Dios mío, 50 años en el Señor, o sea, que los primeros años hasta ahora sigue Juan, como les he recomendado. Si voy a discipular a alguien, le voy a pedir que lea Juan 13, 14, 15, 16, 17, 18, hasta el 17, perdón, y si puede lo memorice, ¿no? Si estoy discipulando a alguien. Y conversamos sobre eso porque fueron las últimas palabras del Señor Jesucristo, la última enseñanza antes que Él muriera. Y cuando tú sabes que te queda poco tiempo, como Pedro sabía, dice, me voy a esforzar. Y como el Señor Jesús le quedaba poco tiempo, entonces ustedes pueden leer la importancia de transmitirte algo, ¿no? Y era Juan 13, 14, 15, 16 y 17. Y ya el 18 lo agarran, se lo llevan y todo. Pero es bien importante. Y así para mí de importante es la Navidad con respecto a Juan capítulo 1. El título se llama Navidad, celebración de milagros. Y le voy a explicar algo que es increíble. Yo cuando conocí al Señor, lo conocí en la biblioteca de mi papá. En la biblioteca de mi papá no había ido a ninguna iglesia, no había ido nada, a ningún sitio. Y después de 3 meses me convencí que yo tenía que ser bautizado, que era algo increíble. Y tenía yo que hacer esa decisión. El Señor Jesús dijo que era por obediencia que tenían que hacer. O sea, por obediencia que teníamos que hacer eso. Y por eso para mí es muy importante, ¿cómo se llama?, el haber leído la palabra de Dios y haber llegado a una iglesia que comencé a buscar el lunes hasta que llegué a un sábado y decía Iglesia Bautista. Y por eso entré, porque yo quería bautizarme, y dice, estos deben bautizar, y entré a bautizarme. Por eso es la razón que digamos que soy bautista en este momento. Después comencé a estudiar más y más la Biblia, ¿no?, con ellos. Incluso era tan preguntón que los hermanos decidieron pagarme para ir al seminario. Porque preguntaba tanto que dice, bueno, acá no te pueden responder, tienes que ir a un seminario. Y fue algo bien grande para mí. Pero cuando fui a la iglesia, yo encontré algo que era un poco diferente. O sea, la celebración de todos los años era lo mismo, todas las cosas eran lo mismo. Y yo buscaba más profundidad realmente. Y gracias a Dios el Señor me comenzó a guiar hasta llegar, les digo, como hace 25 años, a llegar y a graduarme de doctor en neurociencia. Para mí fue un cambio totalmente diferente. Es como ver cómo la palabra de Dios actúa en nosotros, en nuestro cerebro, y cómo nosotros podemos obtener conceptos. Usted tal vez ni una vez se ha preguntado cómo es que usted habla, dónde se hace el mecanismo para hablar y se inventa la gramática y todo, en qué zonas del cerebro y todas esas partes. Bueno, nosotros estudiamos eso. ¿Dónde están sus emociones? ¿Dónde están sus deseos, ¿no? El deseo de querer, de amar. Todo eso hay en partes del cerebro y para mí es importante. Pero lo más importante para mí fue descubrir que el arquitecto era mi Señor. Escuché hace poco a una persona en un canal de YouTube, diciendo, ustedes si quieren ser científicos no pueden tener fe,
Porque si usted tiene fe, ya no hay ciencia en usted. Y le voy a decir una cosa. El que descubrió el black hole, no sé si se acuerdan del hombre que hablaba a través de una computadora. ¿Se acuerdan ustedes o no? Hablaba a través de una computadora. Dawkins, ¿perdón? Stephen Hawking, no me acordaba la pronunciación de ese. Stephen Hawking, que descubrió los black holes, hizo la teoría de los black holes. Cuando ya estaba muriendo Stephen Hawking dice bien claro, creo que me equivoco en todo. Creo que ha cambiado todo. Y les digo con toda honestidad, no le llaman fe, le llaman teorías los científicos. Y son teorías que salen a veces de la nada. Hay una máquina que dispara partículas en Francia y Suiza, que disparan para que se estrellen, y dicen que al estrellarse van a recrear, así como la gran explosión que empezó toda la Tierra, y van a crear pequeños black holes ahí. Black holes son huecos negros que aspiran todo. Los han visto más o menos, no es nada claro. Ellos tienen más fe de creer en la evolución que nosotros tenemos fe en creer en Dios. Pero en ciencia, en mi campo de ciencia, tú puedes hacer assumptions, puedes ser asumir. Y yo asumo que Dios es mi creador, que Dios es mi creador, que Dios es mi diseñador. ¿Por qué? Porque ningún científico te puede decir de dónde viene la vida. Ninguno. No hay ningún científico que te pueda decir de dónde viene la vida y cómo hemos llegado a lo que es. Ahora, hay miles de teorías de evolución, pero la evolución nunca llega y se va a quedar corto. Por eso, para mí es tan importante hacer énfasis en la humanidad desde ese punto de vista. Por decir, nosotros celebramos Navidad y vemos un arbolito, vemos los animalitos, vemos el rey y vemos una obra de teatro o un play, le decimos en inglés, vemos eso. Pero a veces no entendemos lo que es la Navidad y qué necesito de base para poder entender la Navidad. Si yo entiendo la Navidad, mi vida va a ser una continua celebración de manifestación de Dios, que no es otra cosa que milagros. Por eso digo que la Navidad es celebración de milagros. La primera cosa que me llama la atención, y no tiene idea de lo que significa esto para mí, está en que celebramos a un creador. Pero ¿cómo es que celebramos a un creador? ¿Cómo sabemos que es un creador? Solamente sabemos que es un creador simplemente porque Él nos ha dado la capacidad de entender que hay un creador. Hasta el ateo tiene la capacidad de poder negar que hay un Dios. Si Dios no le hubiera dado esa capacidad, el ateo no pudiera negar que hay un Dios. Simplemente sería como un gorila que no sabe si hay Dios o no hay Dios. O de repente el gorila siente más a Dios que el mismo ateo. Pero es bien claro entender eso. Y por eso uno no puede entender la Navidad si no entiende que hay un creador. Porque al final la Navidad simplemente es que el creador viene a la tierra. Y si yo no entiendo que hay un creador, o creo que hay un creador tan lejano que es ajeno a mí, yo nunca podría entender lo que es la Navidad. En el capítulo 1, el verso del 1 al 5 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Usted puede leer eso. Los testigos de Jehová no dicen y el verbo era Dios, sino le han aumentado un artículo y dicen era un Dios. Y así confunden casi a todos los cristianos. Pero dice bien claro que era Dios, y el verbo se refiere a Jesús. El verbo se refiere a Jesús. Eso algún día le voy a preguntar al Señor cómo es. Algún día cuando esté con Él le voy a preguntar. Pero cuando veo esto, para mí funciona de otra manera. Es qué capacidad tengo yo para poder leer del 1 al 5 y entenderlo. ¿Qué capacidad tengo yo para poder saber que hay un creador e imaginarme que Él me ha hecho, que Él ha hecho todas las cosas? Porque Él ha hecho todo el universo, Él ha hecho todas las cosas, y ese
ese Dios, ese Creador, al final quiere comunicarse conmigo y quiere preparar. Y la Navidad no es otra cosa que una cosa más del Creador, una preparación más del Creador. Ustedes cuando salen, no sé, bueno, en la Florida, no, la verdad, estuve la vez pasada en Live Oak y ahí hacía un frío, madre mía. Tenía que andar con gorro de lana, porque pelado y encima sin gorro de lana, madre mía, se me congelaban las ideas. Pero tenía que andar con gorro de lana. Y la manera que veía yo si me iba a poner o qué me iba a poner, ¿sabes lo que hacía? Veía la temperatura en mi iPad, que pronostica la temperatura. Y de acuerdo a la temperatura, yo me he visto. Yo me imagino que usted antes de venir acá ha visto si va a llover, ha visto si va a hacer frío, ha visto varias cosas y usted actúa de esa manera. Bueno, pienso que la Biblia es para eso. No solamente nos describe un creador, sino cómo un creador prepara algo. 750 años antes, el creador dijo claramente que 740, para ser más exacto, dijo que iba a venir un niño, que iba a venir Jesús, que le iban a llamar Emmanuel, está en Isaías capítulo 7, e iba a venir a través de una virgen. Ahora, los judíos cuando leían eso, creían, así como usted sabe que hoy día va a subir a 81, porque lo leí, cuando me desperté estaba en 66 y iba a subir hasta 81, y yo le creo a estas personas que más o menos pronostican el clima. Entonces el Señor, en 750 años decía, no solamente eso, Jesús mencionó algo que decía hace 433 años, escribió que alguien iba a hacer camino delante de él. Y en Isaías 730 se habla claramente de la voz que clama en el desierto que hemos hablado, pero son 750 años que han sido repetidos. Usted no es judío, o sea, no digo que hasta una Pascua, pero cuando los judíos celebran la Pascua, siempre ponen una silla vacía. Siempre hay una silla vacía, nadie se sienta en esa silla. Toda la familia se sienta, pero hay una silla vacía. ¿Y para qué es esa silla vacía? Para que venga Juan. En pocas palabras ellos no dicen Juan, para que venga Elías. O sea, es bien importante que venga Elías para el judío. Y por eso en cada Pascua que celebran, que se reúnen y van a comer, hay una silla vacía. Y si el niño pregunta, papá, ¿por qué nadie se puede sentar ahí? Entonces dice, porque ese sitio está separado para Elías, que es la voz que clama en el desierto, que es el que va a hacer camino para el Señor. O sea, ellos saben que tenía que venir Elías antes. Y por eso la Biblia dice bien claro, hubo un hombre, el otro paso. Porque celebramos la preparación que el Señor ha hecho. Dice, el otro paso, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan es increíblemente inteligente para poner en orden este hecho, para poderle testificar a judíos. Porque un judío no puede pensar que Jesús es el Mesías si es que antes no meten a Elías. No sé si me dejo entender en la importancia. Sé que para los que no son judíos no tiene mucha importancia eso, pero para los judíos, como dije, hay una silla que está vacía esperando que se siente Elías, porque el día que se siente Elías viene el Mesías. Ya vino Elías, y lo dijo el Señor Jesús. Ya vino Elías y ese es Juan. Entonces, después de Juan, ¿qué va a venir? Va a venir la venida del Señor. Por eso celebramos su venida. Y en el capítulo Juan del 1 al 9 al 10 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. O sea, ese creador iba a venir. Hermanos, esa es Navidad. Eso es lo que esperan. Si esperan los judíos algo, ¿sabes qué esperan? Una Navidad. Ellos siguen esperando la Navidad. Y Navidad significa que el creador se hace hombre y viene. Y se hace hombre a través
de una virgen. Es bien importante. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Pero es bien claro que no va a venir espiritualmente hablando, ni nada por el estilo, ni en forma de ángel. No, va a venir como hombre. Se va a hacer carne, o sea, va a tener la misma consistencia de nosotros, la misma biología de nosotros, el mismo cerebro de nosotros, y va a tener, porque va a renunciar a todo, va a tener que crecer en la palabra de Dios, va a tener que tener comunión con Dios para ser ejemplo a nosotros, para que nosotros no tengamos excusa. Bueno, Jesús era Jesús, y por eso fue Jesús. Es increíble, ¿quién va a ser igual a Jesús? Nadie puede ser, por eso Él se hizo hombre. Para darte un ejemplo, para que tú lo puedas hacer. Por eso Pablo decía, sé imitador mío como yo lo soy de Cristo. Si no, no lo podía hacer. Y es muy importante esto, porque esto empieza en la Navidad. Ahora ponte a pensar, porque ese es un milagro. Es cómo puedo yo imitar a Dios. ¿Cómo puedo yo ser igual, imitar a Jesús? ¿Cómo puedo vivir la vida del Señor Jesucristo? Que creo que ningún cristiano creyente cree que lo va a hacer. Ni lo puede hacer, aunque es obra de Dios. Así como Él creó todo el universo, así como Él mandó a Juan, así Él tiene el plan para eso. Pero para esto primero tenía que Él hacerse carne. O sea, Dios haciendo de carne. ¿Me huele el cerebro? Sí, me huele el cerebro. Me pueden decir que estoy hablando cosas, pero así lo dice la Biblia. Lo dice claramente. Dice, y aquel verbo fue hecho carne a través de María. Fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Lleno de gracia y de verdad. Hemos hablado bastante de eso. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí porque era primero que yo. Parece Cantinflas hablando, pero es bien claro, era Dios que se hacía hombre. En eso es algo increíble para mí, porque para las personas es fácil conceptualizar que Jesús se hace hombre. Es difícil conceptualizar que Dios se hace hombre. Muy difícil conceptualizar, pero es Dios, porque Jesús dice bien claro, lo voy a leer ya, en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Quién se hizo carne? Dios. Y estuvo con nosotros. Miren ese sacrificio, no solamente por amor creó todo el mundo, no solamente por amor te da el aire que tú respires, no solamente por amor te ha dado el conocimiento de Él, porque una cosa es saber, una cosa es ser creado y otra cosa es saber que eres creado, y eso es mucho más amor. La conceptualización, solamente que nosotros no utilizamos mucho, a veces no tenemos ese amor, solamente a veces tenemos partes emocionales con Dios. Nos gusta el nacimiento, nos gusta el play, nos gusta todo, pero no el entendimiento profundo que la razón por la cual Jesús vino a la tierra, que Dios se hizo hombre, es por Douglas. Si yo no puedo entender eso, nunca voy a poder decir que Dios vino por Douglas. Y Douglas soy yo, por si acaso, si alguien no sabe mi nombre, que es Douglas, ¿no? O sea, y vino por ti. Puedes decir tu nombre. Porque decir que vino pues para todo el mundo es también algo generalizado. Hay en psicología, hay algo que se le llaman el loaf effect, el pan de molde, el efecto del pan de molde, le llaman. ¿Ustedes han ido a entierros? ¿Nunca le ha tocado cargar en un entierro el cajón? ¿Ah? Nunca le ha tocado cargar. A mí sí varias veces, porque el pastor está ahí, no sé por qué me colocan siempre a cargar. Y me he dado cuenta que ahí sí se puede mostrar el loaf effect, el efecto del pan de molde. ¿Qué quiere decir pan de molde? Que cuando varios cargan el mismo peso, o sea, algo, alguien carga menos. O alguien se hace flojo. Y la verdad yo lo he sentido en los cementerios. O sea, en los funerales, cuando he estado cargando, parece que alguien ya bajó el brazo o algo por el estilo y tú sientes que pesa más. Se llama el loaf effect.
¿Qué significa el Love Effect? No solamente psicológicamente, sino también cuando se trata de verdades. Si es para todos y no es individual para mí, entonces pasa por ahí y no hace no desarrolla tanta profundidad o efecto en mí, ¿no? Cuando digo es para mí, Jesucristo esta Navidad es para ti y puedes decir tu nombre. Ahora, ¿por qué para mí? Dice bien claro, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito, lleno de gracia y verdad. Es bien importante entender porque de ahí es que conocemos todo. De la venida del Señor Jesucristo es que conocemos todo, incluso sobre gracia y todo, porque siempre me preguntan en gracia, cuando voy a sitios me preguntan sobre gracia, me preguntan sobre eso. La mayoría de cristianos ni siquiera sabe lo que es gracia, ni siquiera entiende lo que es gracia y se imaginan que gracia es pecar, 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 pecar y que Dios no le manda un rayo. Y eso es gracia, pero gracia es mucho más grande que eso. Y bien claro que Él vino lleno de gracia y ¿qué? Y verdad. Lleno de gracia y verdad, que es lo que va a regir nuestras vidas cuando usted entienda al Señor que ha venido por mí por algún motivo, para que yo pueda entender la gracia y la verdad y la pueda conocer. Y eso es algo increíble en tu mente, ¿eh? Algo increíble en tu cerebro. Por eso la Biblia dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora escuchen esto, ¿eh? A Dios nadie le vio. Jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esta parte es importantísima. Hasta leyendo teólogos es medio confuso. Pero les digo algo bien increíble. ¿Cómo puedo yo dar a conocer a alguien? La mayoría de nosotros va a decir hablando de Él. No. La única manera de poder hacer conocer a alguien es presentándolo, es conociéndolo, es viéndolo. Por eso nadie vio a Dios jamás, pero hemos visto a Jesús que lo ha dado a conocer. En pocas palabras, Jesús es Dios y he visto a Dios porque he visto a Jesús. No sé si me dejo entender esa parte, pero la mayoría no piensa. O sea, tú le dices a un judío eso y es como un pecado inmenso lo que estás hablando. Pero para nosotros es fácil entender. Puedo ver a su hijo porque he visto, oye, todo lo que hay en la cabeza de los seres humanos es Dios, Espíritu Santo y Jesús. Y lo difícil que es por entender. Y encima le dan categorías. Primero Dios, segundo Jesús, tercero el Espíritu Santo. No pueden entender lo que es unidad. No pueden entender lo que es el matrimonio, unidad, uno solo, no el esposo, pues a la mujer se tiene que someter. No pueden entender lo que es unidad. Es muy difícil para el ser humano entender unidad. Pero el que vino, como le dije, es Dios. Y Dios fue el que vivió con nosotros para mostrarnos un ejemplo. Juan 14:12 dice, todo aquel que cree en mí, las obras que yo hago, él hará y aún mayores porque yo voy al Padre. Ahora, suponte que yo no entiendo eso. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer una religión donde todo el tiempo es adoración, mas nunca es que Dios vive en mí. Nunca hay una práctica real. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, es solamente teoría. Porque Cristo siempre en adoración está lejos. Y yo estoy acá. Yo soy un pecador y Él está allá. Pero la razón que vino Dios es para liberarte casualmente del pecado. Es para hacerte santo. Es para hacerte algo mucho más grande de lo que nosotros nos imaginamos. Y eso es el gran milagro de la Navidad. El gran milagro de la Navidad no solamente es que Dios vino, sino que Dios vino para darte su naturaleza a ti. Y Dios quiera que la puedas entender, porque pasarás años de años en una religión, pasarás viniendo todos los domingos en una religión, pero nunca entenderás que tienes la naturaleza divina, que no tienes que esperar a morir o a pasar a vida eterna, sino ahora tienes la naturaleza divina y ahora
gozas de la presencia de Dios constantemente. El Señor dijo así bien claro por qué había venido. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Se refiere a los judíos. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen su nombre, hay una parte bien increíble, ¿ya? Le dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Voy a hacer énfasis en una palabra, engendrados, que viene de genética, viene de genes. Engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, sino de voluntad, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, cuando tú crees en el Señor, cuando tú recibes al Señor, pasa algo que a veces no lo han explicado bien o no lo han enseñado continuamente, que Dios te da su naturaleza. El Espíritu Santo, que viene a ser su naturaleza, su mente, que viene a ser su naturaleza, viene a ser parte tuya. Y de ahí, si tú has entendido que la Navidad es una celebración de milagros, tu vida, ¿qué debe ser? Una celebración de milagros. Porque ese es el gran milagro de Navidad. El gran milagro de Navidad, muchos nos quedamos en los camellos, el burrito, la Virgen María y cargando al bebé. Muchos nos quedamos en eso. Pero el real y gran milagro de la Navidad es ese versículo, el 11 al 13. A los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La vez pasada tuve una reunión con dos hermanos que amo mucho, y un hermano me dijo, yo voy donde Dios y me hago transparente, ¿no? O sea, algo así, no me acuerdo bien claramente las palabras, pero me acerco a la presencia de Dios. Y yo le dije, entender lo que Dios ha hecho por nosotros es no ir a Dios y hacerse transparente, es saber que Dios siempre está contigo y siempre eres transparente. Siempre. Eso cambia tu vida, cambia todo. Y ponte a pensar ya, si tú eres consciente de que Dios siempre está contigo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, ¿ok? Siempre. Si amáis mi palabra, dice la Biblia, ustedes me aman a mí, y yo, mi Padre, nos manifestaremos, y que dice, haremos morada en ti. La Biblia dice bien claro que tú eres templo del Espíritu Santo, solamente que yo me olvido al salir de esta iglesia que soy templo del Espíritu Santo y que Dios está conmigo. Porque si fuera así, y yo fuera consciente que soy hijo de Dios y que Dios siempre está conmigo, te aseguro una cosa ya. Como dice 1 Juan capítulo 3, 9, uno no puede pecar porque tiene la simiente del Padre dentro. No puedes, porque eres consciente que Dios está contigo. Y ponte a pensar, a la cantidad de adictos a pornografía que yo veo que tienen 50 años en la iglesia, o tienen 20 años en la iglesia, pero son adictos a pornografía. Si ellos hubieran en su iglesia aprendido a desarrollar la conciencia y la presencia de Dios en sus vidas, nunca verían pornografía. Nunca. Ahora, ¿por qué digo? Porque ellos nunca ven pornografía con los demás miembros. Nunca ven pornografía con su diácono ni con nada. La pornografía la ven solo, pero no la pueden ver con los demás. Pero si tú desarrollas la conciencia y la presencia de Dios, el adulterio se va. Las drogas no existirían. Pero esa conciencia solamente te la puede dar una fe sincera. Una entrega de saber todo lo que tiene Dios. Y por eso, si mi mayor mensaje de este día sería: sé consciente de estas cosas en Navidad. Primero, es el Creador que hizo todo esto. Si no, ni siquiera estuviéramos acá. Este Creador nos preparó para un evento muy importante, que era su venida, a través de una virgen. Era un evento increíble. Dios, el Creador, se hizo hombre. Imagínate cuántos hubieran querido hablar con Él.
¿Cuántos si nosotros nos morimos por entrevistar a un científico? Nos morimos para que un metafísico nos hable. Imagínate al Creador hablar con Jesús. Pero no solamente eso, Él dio su vida para que cuando nosotros creamos en Él, nosotros vengamos a ser hijo de Dios. O sea, el Hijo de Dios vino a la tierra con un propósito, para que usted sea hijo de Dios. Nosotros hemos hecho la combinación de salvo, salvación y todas esas cosas hemos hecho y lo utilizamos, porque simplemente nos alejamos de Juan capítulo 14, el verso 12 que se mencioné: todo aquel que cree en mí, las obras que yo hago él hará y aún mayores. ¿Por qué las puedo hacer? Por su sacrificio, porque Él se hizo hombre, murió en la cruz para que yo sea su hijo. Y la única manera que puedo ser imitador de Jesucristo es que sí, yo soy consciente que soy hijo de Él. Siempre cuando hablo con personas que me vienen a preguntar, siempre la pregunta es: pero usted dice que ningún cristiano peca. No tienes idea lo que me escriben a mí en YouTube cuando dicen que ningún cristiano no peca. Bueno, la Biblia lo dice, yo no lo digo. La Biblia lo dice. La pregunta no es si un cristiano peca o no peca. La pregunta es realmente si la Biblia tiene la verdad o no es la verdad, porque la Biblia lo dice claramente. Entonces responden cosas como: David pecó y Salomón pecó. Sí, ellos pecaron. Ellos no tenían el Espíritu Santo. Ellos no eran hijos de Dios. Dios hablaba con ellos, Dios se manifestaba con ellos, pero David no tiene la categoría que ustedes tienen ahora, porque ustedes, dice bien claro: mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hecho hijo de Dios, y es engendrar a Dios. Por eso a veces nos queremos comparar, y en el Antiguo Testamento no hay la manifestación o el acceso al Espíritu Santo como lo dice en el Nuevo Testamento. Yo sé que a muchos le da cólera esta posición y pueden tratar de sacar versículos y refutarlo, todas esas cosas. Bueno, cuando yo hablo de esto, al final, para terminar esto, me van a decir: o sea, ¿tú eres hijo de Dios? Bueno, la Biblia lo dice. Y la pregunta favorita de ellos hacia mí es: ¿tú nunca pecas? Siempre. ¿Tú nunca pecas? Yo sí, les he contado la vez pasada, un pastor me dijo: ¿tú nunca pecas? Y yo le digo: bueno, hermano, eso solo lo sabe Dios. Eso lo sabe Dios. Yo lo que te estoy enseñando es la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios. Y si yo soy consciente de la presencia de Dios en mi vida, yo nunca puedo ver pornografía, porque no le voy a decir a Dios que está a mi lado: cierra los ojos que voy a ver pornografía. Así como le diría a los miembros de la iglesia, o le diría a todos: nunca voy a fumar marihuana delante del Señor, porque le digo: Señor, no respires que voy a fumar marihuana. O Padre, no respires no mires para allá que voy a adulterar. No podría. O sea, le explico. Y entonces me dice: dime, ¿tú nunca has visto una mujer y te ha atraído? Y ya comienza a hacer preguntas específicas, ¿no? ¿Nunca has visto así comida y te la has querido comer toda? ¿No? Preguntas así, ¿no? O sea, cosas específicas. Y al final le dije: dime, hermano, con toda sinceridad, ¿tú me estás preguntando a mí? ¿Te estás confesando? Porque la verdad, todo lo que me está diciendo pareciera como que él ha pasado y ha caído, y por eso no cree que uno no puede pecar. Pero cuando tú desarrollas la conciencia en la presencia de Dios, es algo increíble. Pero ¿cómo comienzas a desarrollar la conciencia de la presencia de Dios? Cuando cambias tu concepto de Navidad. De animalitos, de pesebres, a realmente la venida de Dios, hecho hombre. Y que la razón que se hizo hombre es simplemente para que yo sea como Él, hijo de Dios. Si puedo entender eso, voy a aprender mucho. Porque va a venir ese amor a la palabra de Dios, esa comunión con el Padre, todo lo que hizo el Señor Jesús. Por eso siempre pido que lean Juan, el Evangelio de Juan, que es muy grande. Dios quiera que haya podido entender hoy día, hermano. Si puede entender algo hoy día de Navidad, el mayor milagro, sí, van a decir que es Dios se hizo hombre. No, es que usted se hizo hijo de Dios. Es el mayor milagro de la Navidad. Y tal vez no lo entendemos. Cuando lo entienda,
va a ver que el pecado va a huir. Porque la Biblia dice así, ¿ah? En 1 Corintios capítulo 2 dice bien claro, ¿ok? Que no ha venido ninguna tentación que sea sobrehumana. Y junto con la tentación, Dios te dará la salida. ¿Es que Dios miente? ¿O te va a dar la salida? ¿O es algo que yo no he desarrollado? ¿O es algo que no está bien? Y ahora, siempre me van a decir, ¿quiere decir que no soy salvo? No, yo no te he dicho eso. Yo te he dicho que ser libre del pecado es tener vida y vida en abundancia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Te damos gracias por esta Navidad y que la podamos celebrar, Señor, con conocimiento y sabiduría, entendiendo de tu gran sacrificio y todo lo que has hecho. Bendice a cada uno de los presentes, Señor, y por favor, háblales a cada uno a su corazón y a su mente, Señor. Manifiéstate a ellos, Señor. Te pido, Padre, que tú los llenes de toda gracia y toda misericordia, Señor. Y sabemos, Padre, que amor es habernos creado, pero más amor es hacernos saber a nosotros, darnos el entendimiento y que podamos entender que tú nos has creado. Todo esto te lo suplico en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Ha sido un placer estar con ustedes y gracias a todos los que han participado. Que Dios los bendiga.